Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Catalina Campos, soy residente de Medicina Familiar de la Universidad Católica, estoy en la mención niño y nos está acompañando en esta sesión Mitzi Lobos, que es becada de la Universidad San Sebastián de Medicina Familiar. Para darle el tiempo ahora, tenemos 30 minutos, creo. Y les quiero presentar hoy día en la tarde sobre buenos tratos en la infancia. Va a presentar Lidia Rodríguez Campodónico. Ella es médico familiar, médico de la Universidad de Chile, familiar de la mención niño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, consejera de lactancia, prolactar y formación en alimentación complementaria y baby led weaning de Edulacta, y médica referente del MAIS del Hospital Santa Isabel de Lebu, además de comentar que está en su postnatal. Así que agradecemos mucho a Lidia hoy día que nos va a presentar acerca de este tema. Así que Lidia, te dejo. Buenas tardes, es un orgullo, un honor estar acá. Mi nombre es Lidia Rodríguez Campodónico y les voy a presentar sobre buenos tratos a la infancia. Los objetivos de esta presentación van a ser haber descrito el concepto de buenos tratos, conocido la importancia de los buenos tratos en las trayectorias de desarrollo de niños y niñas, descrito el rol del médico familiar. Este va a ser nuestro cronograma. Al principio les quiero mostrar unas cifras para que veamos cómo estamos tratando a nuestros niños y niñas en Chile. Acá me voy a repetir quizás un poco porque voy a mencionar brevemente los efectos del estrés en el neurodesarrollo. Vamos a definir los buenos tratos, vamos a hablar sobre el principio para un desarrollo infantil adecuado y por último el rol del médico familiar y de los equipos de APS. ¿Cómo estamos tratando a nuestros niños en Chile? Estas cifras son de la Encuesta Nacional de Primera Infancia, que se realizó en conjunto con JUNGI, UNICEF y UNESCO. Y este es el ítem en el que se les preguntaba a los padres, a los cuidadores principales, sobre su percepción en relación a los derechos de sus hijos. Un 65% cree que los niños y niñas tienen derechos siempre y cuando cumplan con sus deberes. Esto ya es preocupante considerando el hecho de que los derechos son algo inalienable y que es parte de cada ser humano desde que nace. Y acá lo están supeditando una serie de deberes. Un 67% cree que los padres tienen el derecho de criar como mejor se les parezca, aplicando formas de enseñanza y castigo que les parezcan más adecuadas. Y acá también hay que empezar a parar un poco las antenas, porque en el fondo todo lo que es crianza, todo lo que es tratos, quedaría en absoluta discreción a cargo de los padres, a cargo de los cuidadores, sin ninguna garantía de que se estén cumpliendo los derechos. Un 74% cree que las decisiones en torno a los hijos se deben tomar en relación solo a los intereses de los padres. Y por último, un 63% cree que el Estado y que la sociedad solo debería opinar cuando los padres no pueden ejercer su rol de cuidado. Acá vemos que no existe este concepto ecológico, ecosistémico de la parentalidad. Acá el único responsable del niño son los padres, son los cuidadores. Y vemos que hay una línea difusa entre lo público y lo privado, y que al estar primando los intereses de los padres por sobre el de los niños, estaríamos ya vulnerando uno de sus principales derechos, uno de sus derechos más básicos, que es el del interés superior del niño. Estos datos tienen que ver con actividades recreativas que se realizan con niños de la primera infancia, y esto tiene que ver con una frecuencia semanal. Un 40% de sus padres, de sus cuidadores, nunca les lee. Un tercio no les canta, un tercio no pinta, no dibuja, no escribe con ellos. Casi un 60% no los lleva a realizar actividad deportiva. Y un 40%, un 39% no los lleva a jugar con otros niños. Esto es de alarma, teniendo en cuenta el importante ritmo del desarrollo cerebral en esta etapa, en la primera infancia, y la importancia del juego, de las actividades lúdicas, de enriquecer la calidad del vínculo. Estas cifras son del cuarto estudio de la UNICEF 2012, en que se aplicó una serie de encuestas a niños de octavo básico a lo largo de establecimientos escolares, ya sea públicos o privados, a lo largo de todo el país. El 71% de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia por parte de su padre y o su madre, y la mitad sufre algún tipo de violencia física. El 26% estaría sufriendo violencia física grave. Y cuando hablo de grave me refiero a quemaduras, a amenazas con cuchillos, a golpes con objetos, que no es menor. Y acá lo que les quería mostrar es el impacto que tiene a nivel de la transmisión transgeneracional de los malos tratos.
Al preguntarle a los niños si consideran que el castigo físico sirve en algunas situaciones para la formación de los hijos, vemos que a medida que van sufriendo violencia, la percepción de que sí, a veces algo legítimo, es algo válido, va aumentando. Sobre todo en los que sufren violencia física grave, en los que un 53,4% valida el castigo físico, lo normaliza. Y así es imposible frenar la cadena. Dentro de la cultura de los malos tratos, los principales valores son la obediencia ciega a la autoridad. Y esto se logra mediante mecanismos de control de conducta. Mediante el grito, mediante la amenaza, mediante el golpe, mediante el castigo. Las conductas se van a clasificar en conductas buenas, en conductas malas. Y por ende el niño se va a portar bien o se va a portar mal según si nos hace caso o no. No hay una reflexión al respecto. No hay una mentalización del niño tampoco. No, yo no me estoy preguntando, pucha, ¿por qué se está portando así? A lo mejor le pasó algo en el colegio, a lo mejor durmió mal, a lo mejor tiene pena. Y acá se apela al miedo como emoción principal, como método de aprendizaje. El objetivo final de una cultura de malos tratos es el rendimiento y es la producción a toda costa. Y si se fijan, es un poco lo que está pasando hoy en día con todo el tema pandemia, toda esta insistencia de parte del gobierno de que los niños tienen que volver al colegio, que tienen que producir, que tienen que aprobar sus materias para que los padres puedan volver a trabajar, puedan volver a producir. En el fondo, esto es típico de una sociedad capitalista que tiene sus raíces también patriarcales, por decirlo así también, en el que el más fuerte domina al más débil. Es responsable de la violencia que se da con los adultos mayores, con las mujeres, y en este caso, que es el tema que nos compete, con los niños y niñas. Sin embargo, hoy en día, las ventajas que tenemos son en relación a investigación científica, como ya bien vimos en toda la mesa anterior. El desarrollo de la arquitectura cerebral y la salud mental de un niño o niña, sobre todo en sus primeros años, van a depender de la calidad del vínculo, de los tratos que le ofrezca su entorno. Y acá estamos hablando de salud mental del niño, salud mental de ese adulto, estamos hablando de comunidades, de sociedades enteras. Acá me voy a repetir un poquito con respecto a los efectos del estrés en la infancia. Ya vimos que el estrés puede ser tóxico, que el cortisol elevado por un tiempo alto en el tiempo, sin una figura que sea capaz de amortiguar los efectos del cortisol, que sea capaz de contener, puede tener efectos devastadores a nivel de todos los sistemas biológicos, sobre todo a nivel de desarrollo cerebral. Los padres tenemos la capacidad de amortiguar un dolor insoportable de un niño y transformarlo en algo tolerable. Y cuando esta figura no está, se producen daños. Y como bien veíamos en las presentaciones anteriores, ya el niño va a estar en modo supervivencia, van a haber todas unas conexiones sinápticas en áreas para sobrevivir en el fondo, en desmedro de las áreas necesarias para desarrollar aprendizaje, memoria, regulación emocional y regulación conductual. Acá vemos una imagen de un cerebro de un niño sano versus un niño que ha estado institucionalizado desde edad temprana. Vemos que acá la actividad cerebral a nivel de la región superior del lóbulo temporal es casi inexistente, y acá está todo lo que tiene que ver con la regulación emocional. Esta es la misma foto que mostraron en las presentaciones anteriores, así que lo voy a pasar bien rápido. En el fondo, en la misma línea se compara un cerebro de un niño normal versus un niño que ha estado con mucha deprivación, con mucho maltrato. Son niños de 3 años. Se produce un impacto a nivel de desarrollo de corteza cerebral, a nivel de hipocampo. O sea, basta con ver la foto. Esto es devastador para el desarrollo. Ahora, ya entrando a nuestro tema, con respecto a los buenos tratos, ¿qué se entiende por buenos tratos? Un niño al que no le gritan, al que no le pegan, al que no lo castigan, ¿lo estamos tratando bien? ¿Acaso el buen trato es solamente la ausencia de maltrato? El concepto de buenos tratos a la infancia es un concepto relativamente nuevo. Fue propuesto por Barudi y D'Artagnan en el año 2005. Y es un concepto bastante amplio, bastante complejo, porque implica cambiar toda la dinámica relacional del mundo adulto con la infancia. Significa cambiar toda esta visión adultocéntrica y poner a los niños en el centro, considerando su dignidad, considerándolos como un ser legítimo en sí mismos, no como adultos en potencia. Tiene también relación con el concepto de cultura de derechos de la infancia, con una cultura sensible, con una cultura comprometida con los derechos de la infancia.
e involucra una serie de cuidados, una serie de elementos. Por supuesto, cuidado, protección, pero sobre todo la amabilidad es clave, el clima afectivo, el amor, la sensibilidad y la disponibilidad de estos cuidados también van a ser claves, que sean consistentes, que sean coherentes en el tiempo. Ahora pasamos a una cultura de buenos tratos, ¿verdad? Acá vamos a cambiar los valores de la obediencia ciega por autonomía progresiva. Acá ya no vamos a estar controlando la conducta del niño, sino que lo vamos a estar acompañando en sus procesos, en sus ritmos biológicos. Vamos a mentalizar al niño cuando hay una conducta que no entendemos. Ahí sí va a haber una reflexión, nos vamos a preguntar, chuta, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se está comportando así? Y ya no vamos a estar apelando al miedo, sino que al desarrollo de seguridad emocional, al desarrollo de la confianza básica, para que ese niño y esa niña puedan ser libres de salir a explorar el mundo y poder aprender de forma adecuada. El objetivo final ya deja de ser el rendimiento y la producción a toda costa y pasa a ser la cooperación colectiva. Los buenos tratos significan cambiar esta visión de que los padres somos dueños de los niños y reemplazarla por una visión en que estamos en una posición privilegiada para acompañarlos en su trayectoria de desarrollo. Para que siga siendo un buen trato, tenemos que ser capaces de ir adaptando nuestra forma de ejercer la parentalidad acorde a las necesidades del niño y de las niñas según las etapas que están viviendo. Va a ser muy distinto las necesidades de un lactante, un recién nacido, a un preescolar, a un escolar, a un adolescente. Y nosotros vamos a tener que ir ajustando nuestra trayectoria de parentalidad en función de lo que va necesitando mi hijo, mi hija. Sin esta flexibilidad, deja de ser buen trato porque ya pasamos a una conducta como padres completamente rígida. Y acá viene una paradoja, porque como dijimos antes, que uno de los objetivos finales de los malos tratos es el rendimiento y es la producción, vimos que, además, que tiene efectos negativos en el desarrollo cerebral de los niños. Y hay mucha evidencia que muestra que ese no es el camino. De hecho, una parentalidad positiva basada en un clima afectivo cálido, donde hay flexibilidad, donde prima el diálogo, donde hay ausencia de castigo físico, donde hay ausencia de gritos, se ha asociado a niños con mayor bienestar emocional. Son niños alegres, son niños que pueden desarrollar mayor autocontrol, hay mayor desarrollo moral, porque en el fondo, claro, no se están rigiendo por, chuta, me van a castigar, no me van a castigar. Es un niño que pudo reflexionar sobre una conducta, que pudo internalizar un valor. Hay menor riesgo de desarrollo de patología de salud mental. Son niños que curiosamente van a tener mayor rendimiento académico, que es como lo contrario que decíamos, que buscaba lograr los malos tratos. Y con respecto a la alimentación, hay menor problemas de conducta alimentaria, menor sobrepeso y menor obesidad. ¿Y esto por qué? Los niños que vienen de estilos parentales autoritarios y maltratantes son niños que muchas veces se les obliga a comer cuando no tienen ganas, cuando no tienen hambre. Si respetamos sus señales de hambre, sus señales de saciedad, estos niños lo más probable es que no van a tener problemas con la comida en el futuro. Y también se ha asociado a menor riesgo de conductas peligrosas, sobre todo en la adolescencia, menor conductas sexuales de riesgo, menor uso de drogas, sobre todo marihuana. Lili, te van quedando un poquito menos de 5 minutos. Ok, ya. Estos son los principios para un desarrollo infantil adecuado. Primero, los vínculos que promueven un apego seguro. Todo esto es de la teoría del apego. Sobre todo durante el primer año va a ser muy importante una figura de apego, un cuidador principal que sea sensible, que sea responsivo, que sea capaz de adelantarse, de anticipar las necesidades de ese niño para que este niño o esta niña sea capaz de ir organizando su experiencia en confianza básica y en que el mundo es un lugar seguro. Un sistema de crianza positiva que sea coherente, que sea consistente en el tiempo. Un entorno respetuoso de los derechos de la infancia y que estimule el aprendizaje. Esto ya tiene más que ver con la comunidad, una comunidad que esté comprometida con los derechos de la infancia. Y cuando me refiero a que estimule el aprendizaje, no me refiero a que vayamos adelantando la escolaridad, sino que sea respetuoso con los ritmos de los niños, en el fondo que estimule el aprendizaje a nivel de la curiosidad natural, de forma lúdica. Y un entorno estructurado y predecible a nivel del microsistema familiar como de los macrosistemas. Son muy importantes las rutinas para sentirse seguros.
Son muy importantes los límites, saber hasta dónde pueden llegar, qué actividad va a suceder a lo largo del día, qué personas van a ver. Y todos estos son elementos que configuran los buenos tratos. ¿Cuál es el rol del médico familiar? Para empezar, visibilizar, sobre todo a los más pequeños, que muchas veces la gente hace como si no existieran. Entonces, siempre saludar, siempre preguntar cómo están, siempre despedirnos, y solo con eso ya estamos legitimando su existencia. Mirar el mundo desde su perspectiva. Esto es tan concreto como recordar que los niños son más pequeños que nosotros, por lo tanto, si nos vamos a dirigir a ellos, tratar de ponernos a su altura, tratar de adaptar nuestro box en cuanto a mobiliario para que su experiencia cuando nos vayan a ver sea lo menos estresante posible. Prestar atención a sus necesidades. Nosotros como médicos familiares y todo el equipo de salud somos garantes de los derechos de los niños. Por lo tanto, deberíamos estar atentos a banderas rojas, deberíamos estar atentos a que se estén cumpliendo su derecho a la alimentación, a la educación, etc. Y escuchar de forma activa, de forma consciente. Sobre todo si es el niño el que es el paciente. Uno siempre, a veces tiende a terminar conversando únicamente con los padres, pero acá el paciente es el niño. Entonces, pedir la opinión, ¿cierto? Conversar el plan de tratamiento con ellos, explicarles lo que va a pasar. Este es un elemento muy importante para ir construyendo la confianza en la relación médico-paciente. Considerar su opinión siempre, valorar las capacidades. Acá muchas veces los médicos tendemos a, pucha, ya, qué lata, le voy a explicar esto al niño, no me va a entender nada, y prejuzgamos la capacidad que tiene un niño para comprendernos, pero si nos bajamos un poquito el lenguaje, si nos adaptamos un poco al niño en sí, nos vamos a sorprender de que realmente van a entienden todo. Así que hay que hacer un esfuerzo un poquito más allá y explicarles de forma que ellos entiendan. Y por último, y yo creo que lo más importante, promover sus derechos. Acá en cada control sano, desde el primer control de recién nacido hasta control de adolescente, uno puede ir investigando, ¿cierto? Dándose cuenta de cómo se está relacionando ese cuidador con ese niño, cómo lo desviste, si le habla con cariño, si consuela su llanto, si a mí me parece que hay un trastorno de apego, derivar cuando corresponde, ir viendo en los controles sanos como los sistemas de disciplina que tienen esa casa, ir psicoeducando en cuanto a cosas que no son aceptables con respecto al castigo físico, ir detectando todas estas situaciones de abuso y ser gestores de cambio. Y ya terminando, esto es un proverbio africano que dice que para criar a un niño se necesita una tribu entera. Y eso es muy cierto, porque para ir cambiando el paradigma de los malos tratos a los buenos tratos vamos a necesitar toda una comunidad sensible, una comunidad respetuosa con los derechos de la infancia y una comunidad que otorgue capacidades para desarrollar las competencias parentales, sobre todo en familias vulnerables. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Súper buena tu presentación. Yo encuentro que excelente porque da como, ahí está tu... Siento que estaba gritando por ahí. Oye, me gustó mucho ese concepto que diste al final sobre la tribu y va muy relacionado a la pregunta que están haciendo en el chat, que es, ¿Ya? para promover el apego, ¿hay alguna diferencia en si hay 2 o 3 figuras de apego? Ah, espérame. No, lo que pasa es que el niño va a desarrollar distintos estilos de apego dependiendo de cada persona. Puede tener, por ejemplo, un estilo de apego seguro con la mamá, un tipo de apego inseguro con el papá, por ejemplo, podría ser ambivalente. Así que va a depender mucho de qué tan sensible sea esa figura de apego. O sea, no sé si respondí bien la pregunta, si se refería a eso. Yo creo que sí, o sea, también tiene que ver con este sentido como más de no es solo la mamá, sino también el papá puede ser. No, claro. Sobre todo el primer año, el niño sí puede generar vínculos de apego con un cierto número de personas, que es limitado, es verdad. Pero unas 3 personas no hay ningún problema, pero sí es importante saber que un niño puede perfectamente tener un apego inseguro con un cuidador, pero seguro con otro, sobre todo el primer año. ¿Ya?
Y ya más adelante el sistema de apego es un sistema abierto, así que hay cambios. Un niño puede pasar de tener un patrón inseguro a, si intervenimos en esa familia, desarrollamos competencias parentales en que están fallando, y según eso se puede ir modificando todo el vínculo. Súper. La Natalia Meléndez comenta que qué importante todo lo que menciona Lidia dentro de nuestro rol, marcan una diferencia significativa en la experiencia de asistir al médico para los niños. Y para cerrar, la audiencia destaca la importancia del rol también de las familias y de la comunidad en general. Y muy buena presentación, y yo creo que podemos hablar harto de esto, así que nada, agradecerte, Lidia, por esta presentación, y vamos a seguir con otra presentación ahora, que es la última que tenemos como comité, así que muchas gracias. Gracias. Ya, y ahora yo me voy. Sí. Salgo. Sí, creo que la siguiente presentadora ya está ahí. Quedaron algunas Ya, entonces me preguntas voy. sin responder, pero Adiós. alcanzamos. Gracias, Lidia. Chao. Chao.